cabeza o de... ¡Ay, se me rompió! No. En la revisión de cráneo y cabeza, la parte superior de nuestro cuerpo es uno de los elementos más complejos para su estudio. Tan complejos que hay especialidades, subespecialidades y altas especialidades para poder tratar las enfermedades y las patologías que tenemos en este pedacito de cuerpo, ¿sí? Hay la especialidad de neurocirugía y luego en la de neurocirugía hay una alta especialidad en cirugía de Parkinson y así nos vamos derivando para poder abordar todas y cada una de las patologías que tenemos. ¿Y esto por qué? Por toda la complejidad que implica el estudio del cráneo. El cráneo o la cabeza, no solamente vamos a hablar como en miembros inferiores y superiores de huesos, músculos, articulaciones, vasos y nervios, que es lo que vemos acá. Acá no, vamos a ver huesos sí, pero pues esos huesos van a formar cavidades. Esas cavidades van a alojar estructuras importantes. Entre ellos, pues el más importante, que sin él no vivimos, pues el cerebrito, la parte del encéfalo. Que el estudio de esa parte del encéfalo lo vamos a ver el siguiente semestre, como toda la mitad del semestre va a ser puro neuro, pero también tiene cavidades para los órganos receptores sensoriales, que eso sí los vamos a ver este semestre. Los órganos receptores sensoriales son el oído, el olfato, el gusto, la vista. Entonces esos cuatro están alojados en las cavidades que tiene el cráneo y en los órganos que se protegen dentro de estas cavidades, que son los ojitos para la parte de la vista, la lengua para la parte del gusto, la cavidad nasal que aloja el órgano del olfato y la cavidad auditiva que aloja el órgano del oído. Entonces vamos a ver cada uno de estos, ¿de acuerdo? También tiene cavidades que participan de la comunicación. Entre estas cavidades pues está el espacio donde están las cavidades de resonancia para la voz, que incluyen senos paranasales, fosas nasales, cavidad oral. Está también los orificios por donde entra el aire, o sea, entra aire con oxígeno y sale aire con dióxido de carbono, que es fosas nasales, pero no es solamente la parte de fosas nasales, también incluye la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y la cavidad por donde entra el alimento, que es cavidad oral, ¿sí? Y todavía a eso agréguenle que tiene vasos, nervios y músculos. Entonces esto pues va a ser como que pesadito para estudiarse, ¿sí? Porque es muchísima la información. Ahora, respecto a la parte de cavidades que tiene el cráneo, cuando nosotros estudiemos el huesito, vamos a estudiarle muchas superficies. Los huesos en el cráneo son muy diferentes a los huesos en las extremidades, porque en la extremidad era hueso largo y todo era epífisis, diáfisis y chipotitos de inserciones musculares. Y aquí no. Aquí también tienen superficies para inserciones musculares, pero tienen superficies cóncavas, superficies convexas, que al momento de que articula un hueso con el otro, van a ir formando como un rompecabezas para dar origen a las cavidades y los pasajes óseos que tiene el cráneo para ejercer pues, todas esas funciones que van a estar alojadas en los órganos de la cabeza. ¿Sí? ¿Vale? En esta parte también las lesiones a nivel de cabeza pues también son graves e incapacitantes. No es lo mismo la fractura del boxeador que vimos en los casos clínicos de la extremidad superior, donde se fractura el quinto metatarsiano y andas con tu perulita pero sigues con tu vida, a una fractura en la base de cráneo, ¿sí? Las lesiones o la afectación son las principales causas de muerte y discapacidad que tenemos en adultos jóvenes entre los 15 y los 28 años aproximadamente, que pues todavía somos bastante aventureros y nos gusta pues andar haciendo cosas intrépidas, ¿de acuerdo? Dentro de las lesiones que se presentan a nivel de esta región, pues también están las que más frecuentemente vamos a ver en la consulta de medicina general y en la consulta de especialidad. En estas lesiones pues incluye el dolor a nivel de la cabecita,
¿Sí? ¿Qué dolor? Pues puede ser dolor de la cabeza, la cefalea, migrañosa, vascular, por un traumatismo, porque tiene mocos, porque tiene gripa, porque tiene fiebre, porque tiene un tumor, pero dolor de cabeza. ¿Puedo pasar? Adelante. Y puede ir desde lo más leve, me duele la cabeza porque todo el día estoy conectada al celular, hasta lo más grave. ¿Sí? ¿Vale? Una meningitis, una tumoración. Puede haber también dolor facial, y ese dolor facial puede estar relacionado a estructuras que no manejamos nosotros. Por ejemplo, el dolor de los dientes. ¿Sí? Va a llegar el paciente con dolor con nosotros, pero le vamos a decir, vaya con el dentista. ¿Sí? Es el único del que nos vamos a salvar. Pero todos los demás los tenemos que atender. Dentro del dolor facial, pues también se pueden incluir causas graves como una neuralgia. La neuralgia del trigémino, que es un dolor causado por una lesión a la raíz del nervio trigémino, que es el que da la sensibilidad a la cara. O puede haber dolor en específico de algunos otros órganos como la otalgia, que todos hemos sufrido, el dolor de oídos, y pues está relacionado a la misma parte de la cabeza, pero pues no en la cara como tal, sino en el ladito de la cara. ¿Bien? Y pues ya las lesiones más graves como los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones que pueden ir desde muy leves como una infección viral de fosas nasales, una rinitis, hasta infecciones muy graves como las meningitis, que una se cura en 3 días solita y la otra, pues si no la curamos, se nos puede morir el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está relacionado con cabeza, pues tiene que tener un grado de importancia y no podemos como dejarlo al ahí se va y al ahí se curará sin hacerle un estudio específico. Aquí sí es importante que reconozcamos todas las estructuras anatómicas, porque puede llegar a pasar, y ha pasado, que por ejemplo llega un paciente con dolor de cabeza, llega a la consulta externa, ahí al IMSS donde van a hacer ustedes su internado, o al ISSSTE donde vayan a hacer su internado, y pues ese dolor de cabeza, la paciente tiene hipertensión, lo podemos asociar a hipertensión. Y luego a la siguiente cita, pues sigue con su dolor de cabeza, pero es hipertensa. Sigue con hipertensión, pues su dolor de cabeza es por hipertensión. Y luego a la siguiente cita, pues así se la lleva por 1, 2, 3 años y se agrega vértigo. Y los antihipertensivos dan vértigo. Y mi paciente con dolor de cabeza ahora se siente mareada. Y luego sigue con su medicamento para el dolor de cabeza, porque ya lleva sus 3 años con dolor de cabeza, ¿no? Y resulta así que nunca puse a hacerme un análisis interno para ver qué puede causar dolor de cabeza además de la hipertensión. Y ese paciente murió por un tumor infratentorial, un glioblastoma multiforme infratentorial. Y eso fue real, pasó hace algunos años con alumnos de aquí. Entonces, siempre es muy importante que ustedes reconozcan todos y cada uno de los elementos que integran anatómicamente la cabeza para que puedan identificar qué es lo que me puede dar un dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Vale? Y eso es por lo más fácil, que es el dolor de cabeza. A ver, en el estudio que vamos a ver, pues vamos a estudiar la cabeza como la hemos estado estudiando la parte de las extremidades. Primero la base ósea, o sea que primero vamos a ver huesos. Y luego de la base ósea vamos a ver músculos, vasos, nervios, que es lo normal que hemos visto siempre. Y después de ver músculos, vasos, nervios, vamos a ver todo el contenido que está a nivel de cabeza. Globo ocular en cavidad orbitaria, órgano del oído en la cavidad auditiva, órgano del gusto, la lengua dentro de cavidad oral y el órgano del olfato dentro de fosas nasales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir realizando, o cómo lo vamos a ir realizando. Y así están diseñadas las prácticas que restan. Primero toda la base ósea, luego la práctica de músculos de la cara y expresión facial, y luego ya ojo y oído. Nariz y boca nos tienen una práctica este semestre. Sus prácticas se revisan hasta el siguiente semestre, porque ahí terminamos de ver respiratorio y digestivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero pues iniciamos aquí.
Y eso nos da una mega ventaja ahora que tuvimos 3 semanas de vacaciones en anatomía. Si no alcanzo a ver nariz y boca este semestre, los puedo ver con respiratorio y digestivo el próximo semestre. De todos modos tengo que repasar. ¿De acuerdo? Dígame. Y con la reprogramación que hizo de las prácticas, ¿no se juntó para la práctica 8? Es que si se dieron cuenta en su programación inicial, nosotros habíamos dejado 2 semanas libres. Una que fue la semana pasada, que era la semana del Congreso Médico, porque la idea era suspenderles para que pudieran asistir. Y otra teníamos una semana libre al final del semestre. Entonces perdimos 2 semanas de práctica, pues ya no tenemos semanas libres. Quedan exactamente como es. Pero el chiste es ya no perder ni una más, porque si no, sí. ¿Dónde se junta? Pues desde el inicio habíamos juntado ojo y oído. No sé si se acuerdan que ya venían juntos en una práctica. Siguen juntos, pero esa siempre ha estado junta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si llegamos a perder un solo viernes más, entonces sí hay que apurarnos porque vamos a tener que ver 2 prácticas en una semana. Ya sea que sean separadas en la misma semana o las 2 el mismo día. Entonces ya no hay que perder, por favor. Por eso les decía que ahora sí me apuraba. Se me acabó mi colchón. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la descripción. Primero vamos a hablar de las generalidades de los huesos del cráneo. La cabeza ósea, o lo que nosotros conocemos como cráneo, está dividido en 2 zonas o en 2 superficies. Estas 2 superficies van a dar el soporte para toda la cabeza y formar todas las cavidades de las que hablamos. Estas 2 superficies van a ser el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo está formado por los huesos del cráneo que limitan o forman la cavidad donde se resguarda y se protege el encéfalo, con todas las estructuras que forman al encéfalo. Este neurocráneo tiene forma de ovoide, o forma de huevo, medio aplastado en la parte de abajo, así, pero medio forma de huevo. Y es la parte más voluminosa de la cabeza ósea. Los huesos que lo integran son 8. Esos 8 huesos están articulados entre sí por suturas fibrosas. Están 4 en la línea media que van a extenderse de adelante a atrás sobre la base del cráneo y 4 en las partes laterales que están aquí abajo y acá arriba. Estos huesos van a ser divididos en pares e impares para su estudio. Los pares son 2, bueno, son 4 porque son 2 y 2, y son parietales, que es uno derecho y uno izquierdo, temporales, uno derecho y uno izquierdo. ¿Sí? Los impares van a ser otros 4, y esos pues nomás hay uno. Y van de adelante a atrás. Está el frontal, este pequeño pedacito junto con esto es el etmoides, esto de aquí es el esfenoides y este de acá es el occipital. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, estos van a formar el esqueleto del neurocráneo. Luego tenemos al viscerocráneo. El viscerocráneo es el esqueleto de la cara, también se conoce con el nombre de macizo facial. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de los huesos que forman las cavidades de la cara. La mayor parte, porque el resto pues está acá. ¿Sí? Y estos incluyen a 14 huesos que también están unidos por suturas fibrosas. Estas suturas fibrosas no las revisamos como parte de las articulaciones, pero sí hay que hacer mención de una en especial que el doctor Rosales siempre las menciona durante los cursos de inducción. Las suturas se dividen en armónicas, que son las suturas que son de superficies o bordes planos, dentadas, que son las suturas que tienen dientecitos que se van ensamblando como un cierre, esquindilesis, que es la que siempre les menciona el doctor Rosales, y solo hay una en todo el cráneo, y es la del Bomer con el esfenoides, donde hay una cavidad en forma de V y una cresta que se ensambla en ella, y las otras son biseladas. Las biseladas son las que se adaptan como los vidrios de los relojes. Una tiene una como zona desvanecida de un lado y la otra del otro lado para que ¿sí? ¿Vale? Entonces no hablamos no describimos las articulaciones, pero sí hay que conocerlas, ¿vale? Dentro de la descripción de huesos del viscerocráneo también se dividen en impares y pares.
Los impares van en la línea media, ¿sí? Y nomás tenemos dos. Uno que está dentro de fosas nasales y no se ve, pero ahorita les mostramos, se llama vómer, y otro la mandíbula o maxilar inferior. Y todos los demás van a ser pares. Y tenemos estos que son huesos nasales, son dos. Este maxilar superior, son dos. Este es el ungis o hueso lagrimal, también son dos. Este es el malar o cigomático, también son dos. Este de aquí atrás es el palatino, también son dos. Y dentro de fosas nasales, otro que no se ve son los cornetes inferiores, que son dos. Entonces hay 6 huesos que son pares, un total de 12, más 2 huesos que son impares, para dar 14 huesos en el viscerocráneo y 8 huesos en la parte del neurocráneo. ¿Bien? En la parte del neurocráneo, al articularse va a dejar una cavidad hueca dentro del espacio ovoide. Esta cavidad hueca va a encerrar al encéfalo y las cubiertas del encéfalo, que son las meninges. Y de forma general se divide en bóveda y base. Para poderlo estudiar, nosotros debemos de verlo por fuera y ver qué detalles tiene, y luego verlo por dentro. Y para poder verlo por dentro tenemos que hacer un corte que vaya del chipote más prominente en la frente al chipote más prominente en el occipucio. Cortamos y separamos la parte de arriba. La parte de arriba va a constituir la bóveda craneal. También se conoce como calvaria o calota craneal. Es la cubierta, la tapadera. Y está formada por huesos planos de osificación membranosa. Y la parte de abajo, donde está descansando el cerebrito, se convierte en la base del cráneo. Esta es la zona más irregular, tiene muchos hoyitos, muchos chipotitos, muchas apófisis. Todos los orificios se utilizan para que los nervios que se originan a nivel del encéfalo, los pares craneales, pues salgan de ahí para poder ir a inervar estructuras de cada cuello. Y todas las arterias pues entren e irriguen la superficie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos normalmente tienen una osificación de tipo endocondral. Y en el caso pues, del esqueleto facial, ustedes no llevan el todavía. Bueno, esto deriva del mesodermo que forma los arcos faringeos o los arcos branquiales. Primer arco pues es el proceso maxilar que forma todos los de arriba, y tercer arco, segundo arco, que es el que forma los procesos de abajo. Cuando vamos a estudiar la cabeza ósea solita para su práctica, necesitamos acomodar la cabeza en un plano anatómico para que puedan identificar qué es anterior, qué es posterior, qué es superior, qué es inferior. ¿Por qué? Porque les vamos a prestar el cráneo. Y el cráneo, cuando se los prestamos, pues no está sostenido sobre la base del cuello, entonces no va a estar derechito. Se sostiene apoyándose entre mandíbula y occipital. Y pues eso hace que su cráneo voltee para arriba. Y entonces lo que debe estar adelante, pues queda ligeramente hacia arriba. Entonces, para que ustedes ubiquen cuál es el plano anatómico donde va a ir el cráneo o los puntos craniométricos, existe un plano que se llama plano orbitomeatal. Ese plano orbitomeatal, que era el texto que decía aquí, es el plano imaginario donde hay una línea horizontal paralela al suelo o a la mesa que pasa por el borde inferior de la órbita, el borde superior del meato acústico externo o conducto auditivo externo. Entonces, si hay una línea recta entre órbita y oído, ahí estamos bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos son los cráneos que tenemos en laboratorio, son cráneos desarticulables. Y por eso pues tenemos que acomodarlos como es. No están sostenidos o no tienen una base. ¿De acuerdo? También dentro de las generalidades del cráneo, el cráneo ofrece muchísima información cuando hablamos de medicina legal o de medicina forense. ¿Por qué? Porque el cráneo nos indica edad, sexo y raza del individuo. Ya ven que en Zacatecas no pasa nada y no nos encontramos osamentas, ¿verdad? Entonces, pues
Parte de los indicadores que nosotros tenemos para poder identificar a una víctima o identificar a una osamenta se presentan en el cráneo y en el hueso coxal principalmente. Y ahí además, pelvis, fémur también ofrecen detalles, pero estos son de los principales. Les van a darnos datos que nos ayudan a diferenciar edad, sexo, raza en lo que encontramos nosotros de huesitos. Bien. Otra característica importante en la antropometría o en la antropología forense son las características evolutivas del cráneo. No es lo mismo el cráneo de un bebé o un recién nacido al cráneo de un adulto. Todos los bebés tienen la carita redondita y pesada. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando agarran un bebé recién nacido, los primeros 10 meses de vida, si lo levantan, se le va la cabeza. ¿Sí? Y ese se le va la cabeza es porque esto no ha acabado de neumatizarse. El cráneo de un adulto tiene cavidades neumáticas, o sea que tiene espacios llenos de aire. Estos espacios llenos de aire ayudan a que el peso de los huesos sea menor, a que se aligere el peso de la cabeza y que pues pueda ser más tolerable el peso para nosotros. En el bebé, esas cavidades todavía no se han desarrollado, por lo tanto pues es puro peso muerto lo que está sosteniendo ahí, no hay airecito que lo sostenga y por eso pues se les va. Agregándole a eso, porque todavía no tiene la fuerza muscular en cuello para mantener el peso de la cabeza, ¿verdad? No es nada más el peso que tiene. ¿Bien? Otro detalle importante es que todavía existe muchísimo cartílago en el cráneo de un bebé, porque todavía no termina su proceso de osificación. ¿Sí? La cavidad o las cavidades que se encuentran en el cráneo de un bebé o de un adulto y también son diferentes porque apenas se están desarrollando. Estas cavidades pues todavía no alcanzan la posición adecuada de dónde va a estar. ¿Sí? Ya hablando en numerología, el peso del cráneo, en el caso de un cráneo ya adulto maduro, es más pesado en un hombre que en una mujer. Esto por el grosor de los huesos, tiene más densidad ósea el hueso de un varón. ¿Sí? Y entonces hace que varíe más o menos como 100 gramos. De medio kilo a 600 gramos, 650 gramos más o menos entre hombre y mujer. También hay diferencias en el caso de las dimensiones óseas en las crestas musculares. Las superficies de inserción para los músculos entre un cráneo de hombre y un cráneo de mujer son mayores en el hombre, o sea que tiene más rugosidades y chipotitos el cráneo de un hombre que el cráneo de una mujer. ¿Sí? En cuanto a la capacidad o el espacio, o los espacios, más bien porque son varios, donde entran los órganos de los sentidos y el encéfalo, va a ir aumentando dependiendo de la edad. El volumen para el cráneo de un recién nacido es de 350 a 375 centímetros cúbicos más o menos. Y luego se duplica cuando alcanzamos los 6 años y se triplica cuando tenemos 12 años. ¿Sí? Entonces va a ir creciendo y va a ir aumentando el volumen y por lo tanto los órganos que están adentro de esas cavidades también van a ir creciendo, van a irse desarrollando. Ya en un adulto, pues el volumen para el cráneo de una mujer es de aproximadamente 1350 centímetros cúbicos y para un varón de 1500 centímetros cúbicos. Solamente aquí hay un detalle que hay que recalcar. El cerebro, tanto en hombre como en mujer, se describe, bueno, no el cerebro, el encéfalo, tanto en hombre como en mujer se describe como un órgano que pesa 1200 gramos. El resto del espacio, o sea, de 1500, 1200, 1300, 1200, es para el resto de órganos de los sentidos, o sea, ojos, la lengua, la mucosa de las fosas nasales y demás. ¿Sí? Ahora, en la parte del neurocráneo, en la descripción general del neurocráneo, les mencionaba hace un momento que tenía forma de ovoide. Este ovoide está aplanado en la parte de abajo. Si yo corto aquí en la línea media, esta es la parte de abajo del ovoide. Y esta es la parte donde descansa el encéfalo. Esta es la superficie que nosotros describimos como base del cráneo.
A este ovoide se le describe un eje. El eje mayor para el ovoide inicia en la parte más prominente, aquí. Esta es el chipote que tenemos en la frente aquí. Se llama glabela. Y termina en la parte más prominente del occipital, que es la protuberancia occipital externa. Entonces es una línea que va de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Ay, perdón. Aquí, de aquí para acá. En la descripción del cráneo, del neurocráneo, vamos a tener que hablar de caras cuando hablemos de los huesos. Todas las caras que delimiten este espacio donde va el encéfalo van a llamarse caras endocraneanas, endodentro. Son las caras que están al interior de la cavidad del cráneo. Y todas las caras que estén hacia afuera, cubiertas por el cuero cabelludo, por los músculos y demás, se llaman caras exocraneanas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, parietal tiene cara endocraneana y exocraneana. Temporal tiene cara endocraneana y exocraneana. Frontal tiene cara endocraneana y exocraneana. Todas van a ser igual. ¿Sí? ¿Vale? Pero también tienen detalles o superficies que pues, no van a relacionarse con el cráneo y esas sí le podemos llamar cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara media. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya en el cráneo adulto, pues vamos a encontrar cavidades llenas de aire, les decía hace un momento. Estas cavidades llenas de aire para el neurocráneo son estas que tienen forma de un panalito, todos estos hoyitos. Acuérdense que lo negro es aire. ¿Y se llamaba cómo en la radiografía? Opaco lúcido. Lúcido, ¿no? Lúcido. Radiolúcido. ¿Sí? Entonces estos puntitos de negritos de radiolucidez son las celdillas mastoideas. Acá hay aire. Esto, ¿sí lo ven? Esta es la silla turca. Y esto que está delante de la silla turca es el seno esfenoidal. Y estos otros que también tienen forma como de cavidades de panalito es el seno etmoidal. También ahí hay aire. Y esto que ven aquí como un triangulito y acá parece como una flor de lis es el seno frontal. Estos forman parte de las cavidades anexas a la nariz, seno frontal, etmoidal y esfenoidal. Se llaman senos paranasales. Dentro de las cavidades de la cara, dentro de los huesos de la cara también hay cavidades llenas de aire. Estas pues es una y es la más grandota de todas. Todo esto que también está como tabicado aquí. Desde aquí. Todo esto es el seno maxilar y es la única cavidad neumática que tiene la cara. En su mayoría las cavidades neumáticas pues están en la parte del cráneo. ¿Sí? Este es el vómer y este es el cornete que no se veía en las otras imágenes, por cierto. Que me faltó mostrarles y me olvidó comentarles. Entonces, para la descripción, la descripción de los detalles pues la van a hacer ustedes así como por mayor exactitud de detenimiento. Aquí vamos a ver qué es lo que se les estudia a los huesos. ¿Sí? ¿Qué partes vamos a estudiar? ¿Por qué? Porque es como el primer punto que viene en su práctica y luego nunca me lo contestan. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué partes? Frontal. Al frontal se le van a estudiar porciones. ¿Qué porciones? Todo esto que forma la frente se le llama porción vertical o escama del frontal. ¿Sí? Y tiene una cara exocraneana, que es la frente, y una cara endocraneana cóncava, que forma la parte anterior de la cavidad craneal. Tiene una forma de L así. Entonces, viéndolo desde afuera, frente, convexa. Viéndolo desde adentro, cóncavo, cavidad craneal.
Tiene una porción horizontal, que es esta parte de acá. Esa parte forma el techo de la cavidad orbitaria. Viéndolo en esta parte de abajo, sería el techo de cavidad orbitaria. Su vista exocraniana es el techo de la órbita. Pero por arriba es el piso de la base de cráneo. Entonces, si se dan cuenta, una misma porción forma dos partes diferentes. Una por fuera y otra por dentro. ¿De acuerdo? También vamos a tener bordes a nivel del frontal. El borde de la escama, o borde superior, y el borde de la porción horizontal. ¿Bien? Es importante cuando ustedes realicen su práctica y contesten ese primer punto, que por cierto está fuera del cuestionario, está antes del inciso A, B y C, que ustedes identifiquen qué partes está formando el frontal y cada uno de los huesos. La escama que forma frente y cavidad craneal. La porción horizontal que forma, cavidad orbitaria y base de cavidad craneal. ¿De acuerdo? Ese es sexto, endo, por arriba y por abajo. También es importante que relacionemos las estructuras que se encuentran protegidas o que se encuentran sostenidas por estos huesos. Si dijimos que el frontal aquí forma la parte de abajo, pues se va a relacionar con el lóbulo frontal al que está sosteniendo. Si aquí forma parte de la bóveda, pues va a proteger al lóbulo frontal que está sosteniendo. ¿Vale? Si lo vemos de frente, aquí le quitamos la parte de la frente, o sea, esta, ¿sí? Para poder ver bien la porción horizontal. Esto es la porción horizontal, lo que está aquí. Y yo les decía, pues este huesito por abajo forma órbita y por arriba base de cráneo. ¿Vale? ¿Para qué se les ocurre que pueda ser importante que yo tenga que ver esto? ¿Y por qué lo manejo yo y no se los dejo a ustedes en su exposición? No se les ocurre. Porque será importante que conozcan qué relaciones tiene el frontal. ¿Alguna? ¿Quién? Por favor. No, por favor. Bueno, hablemos de traumatismo craneoencefálico. Sí, ya ven que últimamente he chocado mucho. No sé por qué no me están los accidentes. Pues sí, pero últimamente más. Bueno. Si tienen un choque frontal y luego no llevaban el cinturón, salen proyectados por el parabrisas. Fractura de la base del cráneo. Si se fractura el hueso frontal a nivel de la porción horizontal, ¿qué creen que va a pasar con ese paciente? Antes de que se les muera, ¿eh? Sí, ¿pierde la visión? ¿Por qué perdería la visión? Sí. O sea, si hay fractura ósea y hay un desplazamiento del hueso y ese desplazamiento óseo o ese pedacito de hueso perfora el globo ocular, pues se va a perder la visión. ¿Para qué más sería importante conocer esas relaciones? ¿Qué más podría pasarle a mi paciente? También puede ser para el otro lado, o sea, para el cerebro. ¿Qué podría pasar? Una hemorragia. ¿Qué pasa si se rompe una arteria de ahí? Un derrame. El derrame, pero el lobo. Acuérdense que en medicina todo lo que no se irriga se
necrosa y lo que se necrosa se muere. Y en esa parte vive Pepe Grillo. ¿Sí saben quién es Pepe Grillo? Me suena. ¿Quién es Pepe Grillo, chicos que sí saben? Chicos que sí tuvieron infancia de Disney. La conciencia. La conciencia de Pinocho. En esa superficie está el área de la conciencia, del juicio, de la moral, de lo que es aceptado, de lo que es así como que la parte de seguir las reglas. Algo que los psicópatas no tienen, por ejemplo, ni desarrollado. ¿Bien? Entonces, si le damos ahí un llegue al cerebro, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a portar mi paciente? No, es que haciendo en otros si no tienen lección así. Pues, mal con respecto a lo que nosotros vemos, pero para él va a ser normal. O sea, salirse en ropa interior a dar la vuelta, fumar un cigarrito a la esquina, pues completamente normal. Eso sucede en personas que tienen una lesión a este nivel, sobre todo, por ejemplo, cuando es por drogas. Y luego ya andamos viendo a las personas que tienen daño por drogas, así son veces los radios, muy tranquilos y normales. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, el conocer las relaciones y las partes que forman un hueso me va a indicar a mí qué estructuras se pueden lesionar y qué datos clínicos voy a tener yo cuando tenga una lesión ahí. O sea, se dio el golpe en la frente, se fractura ahí y anda hablando medio raro, se anda desnudando en público cuando él no era así o ella no era así, pues eso me está indicando lesión del área del juicio y la conciencia. ¿Sí? Si tengo alteraciones en la visibilidad, pues me está dando indicaciones de que el globo ocular se vio afectado. Y pues puede haber datos clínicos, por ejemplo, aquí en la parte de la línea media va a ir una estructura venosa que se llama seno venoso, que si se rompe el frontal, se puede romper esa estructura venosa. No solamente las arterias se rompen, también las venas. Pero esa estructura venosa es una de las más grandes que tiene el encéfalo. La hemorragia puede ser muy grande, generar un hematoma, y el hematoma apachurra cerebro. Y apachurrar cerebro pues da datos de hipertensión intracraneal, que incluyen dolor de cabeza, mareos y alteraciones funcionales dependiendo de lo que se está apachurrando. Pero otro detalle importante, como la estructura se rompe acá, y si se rompió todo el huesito, pues la sangre no solo se acumula acá, también se empieza a filtrar hacia acá. Y uno de los principales datos que nos indican una fractura de la base del cráneo a nivel del frontal o del piso anterior del cráneo es los ojos de mapache. Todo negro. ¿De acuerdo? Y es por la comunicación que existe. De la descripción de estructuras que tiene el frontal, este cuadrito, ay, se comió, perdón, es que a la hora de editarlo no me fijé. Este cuadrito son las partes del hueso que se le estudia en el hueso frontal, que va en la parte inicial del resumen, ¿vale? Al hueso frontal se le estudia una porción vertical o escama, y esta porción vertical tiene una cara exocraneana o anterior. Y en esta cara exocraneana se estudia la estructura metópica, la glabela, los arcos superciliares, las quivas frontales, las crestas y facetas laterales del frontal. ¿Sí? Pausa aquí, porque luego no se los puse completo porque es lo que ustedes van a describir. Cuando ustedes describan el frontal, pues van a describir todos esos detalles. Entonces, por ejemplo, a la glabela la van a describir en la línea media entre los arcos superciliares por encima de la estructura metópica. ¿Sí? Toda esa lista de detalles incompletos, hago la aclaración otra vez, está incompleto, lo van a describir ustedes en su exposición. ¿Sí? O sea, aquí nomás es partes. También a la escama se le estudia la cara endocraneana y el borde de la escama o borde parietal. Tiene una porción horizontal o orbitaria. A esta igual se le divide en cara exocraneana, que es el techo de las órbitas o fosas orbitarias, una cara endocraneana
que son las jivas orbitarias para formar la base del cráneo, y el borde posterior de la porción horizontal. Y tiene un tercer borde que no está descrito en estos, que es el borde anterior. Es el límite entre porción horizontal y porción vertical. Y este borde también tiene un montón de detalles. Empieza en la línea media con la escotadura nasal y se extiende a los lados con el reborde orbitario o arco supraorbitario. ¿Sale? Igual aquí. Cada uno de estos bordes pues tiene detallitos. La espina nasal del frontal. Este articula con borde superior de los nasales, tiene un borde anterior, un borde posterior, unas caras laterales, y por aquí pasan vasos y nervios. El borde supraorbitario tiene la escotadura supraorbitaria para vasos y nervios supraorbitarios, la escotadura frontal interna, la base de la órbita y la apófisis orbitaria interna y externa. ¿Sí? ¿Vale? Toda esa lista de detalles pues la vamos a ver cuando ya expongamos. ¿Sí? En el caso de los parietales son pares, son dos, y son los huesos bonitos del cráneo, porque no tienen detalles. Estos nada más tienen cara endocraneana, exocraneana y 4 bordes. Borde superior, que es el que articula con el parietal del otro lado, inferior, que es el del temporal, anterior para el frontal y posterior para el occipital. ¿Sí? ¿Qué detalles resaltarían más aquí? Los ángulos del parietal, porque los ángulos forman puntos craniométricos. Estos puntos craniométricos los pide la práctica. ¿Sale? Estos puntos craniométricos van a estar aquí, en el ángulo anterior inferior, está el punto craniométrico terio. Se escribe con P, es PT, estéreo. Y luego en el ángulo posterior inferior está el punto craniométrico astéreo. En el ángulo anterior superior está bregma. La fontanela bregmática es la que conocemos como la mollera. Y en el ángulo posterior y superior está lambda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son muy importantes? Porque estos puntos craniométricos forman las fontanelas del recién nacido. Y va a ser importante en pediatría porque pues, son áreas desprovistas de hueso donde cualquier lesión ahí impacta directamente el cerebro del bebé. ¿Sí? En cuanto a la parte que forma el parietal, pues está bien fácil porque arriba forma calota, cubierta por cuero cabelludo, y abajo forma el techo de la cavidad craneal. Se relaciona con los parietales, lóbulos parietales. Luego tenemos al etmoides. El etmoides El etmoides está formado de 3 porciones. Esto que baja hasta acá es la porción vertical. No es cierto, antes de eso, perdón. El etmoides, algunos libros lo manejan como parte también de la cara, porque es un hueso que articula con muchos huesos en cara y une a los huesos de la cara hacia el cráneo. ¿Sí? La mayor parte de su superficie forma cavidades de la cara, porque aquí forma la cavidad nasal, acá la cavidad orbitaria. Y para el cráneo nomás es este piquito. ¿Sí? ¿Vale? Pues ahora sí. El etmoides está formado de 3 porciones. La porción vertical, que es este pedazo de aquí. La porción horizontal, que son estos 2 pedazos chiquititos de acá. Y las masas laterales, que es todo lo más voluminoso hacia los lados. ¿Sí? ¿Vale? Estas porciones tienen caras endocraneanas y exocraneanas. ¿Vale? A la porción vertical la vamos a dividir en 2 partes. La parte que está en endocráneo y la parte que está en exocráneo. ¿Quién lo va a dividir? La porción horizontal o lámina cribosa. Se atraviesa ahí y luego forma como una crucita. De aquí para arriba es endocráneo, de aquí para abajo es exocráneo. ¿Sí? Y como ya se divide en 2 partes, de aquí para arriba se llama apófisis cristagalli de la porción vertical. Y de aquí para abajo se llama lámina perpendicular
de la porción vertical. ¿Sí? A la porción horizontal siempre la vamos a llamar lámina cribosa. Y esto es porque tiene forma de criba. ¿Sí saben qué es una criba? Es que no sé si se usa más con los agricultores o en la construcción. Sí. Pero también he visto que pasan, por ejemplo, algunas semillas por una criba. Una criba es algo que nos ayuda a separar o a cribar. ¿Sí? Y entonces tiene muchos hoyos, como una coladera, dice la compañera. ¿Sí? Y es la coladera que tenemos aquí. Este montón de hoyos es utilizado por los nervios de las fosas nasales. Muchos filetes nerviosos para formar el nervio olfatorio. Y se ven con hoyitos tanto por abajo como por arriba. O sea que tiene una cara endocraniana hacia arriba y una cara exocraniana hacia abajo. Y esa lámina de hueso es la lámina más delgadita que tenemos en el cráneo. Por ahí se pueden hacer lobotomías. Bueno, no, o sea, actualmente ya no. Pero antes se hacían lobotomías, se metían por ahí para poder trabajar lóbulo frontal. ¿Sí? Y las masas laterales se describen como si fuese un cubito. Ese cubito va a tener 6 caras: superior, que articula acá con frontal, inferior, medial, lateral, anterior y posterior. ¿Sí? Es uno de los huesos que tiene más detalle, uno de los, ¿vale? Porque prácticamente se tiene que describir cada cara de cada una de las porciones. O sea que tenemos que describir crista galli con cara de acá, vértice y base. Lámina perpendicular con cara de acá, borde anterior, posterior, inferior y superior. Masas laterales con cara de arriba, abajo, media lateral, anterior y posterior. Y lámina cribosa con cara superior e inferior. ¿Sí? ¿Qué va a formar? Este huesito es esto de aquí. Va a tener pequeños tabiques óseos que al articularse con otros huesos forman pequeñas cavidades. Estas cavidades forman el seno etmoidal. Esa superficie está ubicada en los contornos de las masas laterales. ¿Qué más va a formar? Pues por el lado de afuera va a formar la pared de la cavidad orbitaria, o sea, aquí. Por el lado de adentro, en la línea media, va a formar la pared de la cavidad nasal, aquí. ¿Vale? En la parte de arriba y de abajo, que ahí no se ve completo, déjenme lo cambio. Estos son los hoyitos, ¿eh? Por acá nariz, por acá el cavidad orbital. Por el lado de arriba va a formar base del cráneo. La crista galli es donde se inserta este tabique blanco, que es la hoz del cerebro, que nos separa los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y a los lados, arriba de la lámina cribosa, se encuentran los canales olfatorios donde va a ir este nervio, es el nervio olfatorio. Por abajo, esto todavía es fosas nasales, forma el techo de las fosas nasales. ¿Sí? Me falta aquí también. En el caso de esta, que es la lámina perpendicular del etmoides, este es el tabique óseo que separa la fosa nasal del lado derecho de la fosa nasal del lado izquierdo. ¿Sí? Las partes que se le estudian al etmoides pues son las siguientes: porción vertical con apófisis crista galli y lámina perpendicular, porción horizontal, la lámina cribosa, cara endocraniana y exocraniana, y las masas laterales con 6 caras. 4 de ellas forman el laberinto etmoidal, que es donde están las celdillas que forman las cavidades, que son anterior, posterior, superior e inferior. Y ahí pues se agregan los agujeros etmoidales. Una cara medial, que es la de la fosa nasal, donde están los meatos y cornetes, y una cara lateral, que es la de la órbita, donde está la lámina papirácea. ¿Vale? Y esta es una vista de lo que ustedes van a tener que ir agregando. Cuando le pongan ahí lo de la lámina orbitaria o papirácea, pues tienen que poner la órbita, señalarle aquí y hacer su descripción en el cuestionario. Crista galli
y lámina cribosa vista desde endocráneo, lámina perpendicular vista desde las fosas nasales, cara medial de las masas orbitarias, donde están cornetes y meatos. ¿Sí? Con el cráneo articulado completo, del etmoides lo único que se alcanza a ver son los cornetes dentro de fosas nasales y la lámina papirácea o lámina orbitaria dentro de las órbitas. Todo lo demás está como oculto. En la parte inicial yo les comentaba que el etmoides es de los huesos que articulan prácticamente todo. O sea, el etmoides va a articular por arriba con el frontal, por atrás con el esfenoides, por abajo con el maxilar, el cornete inferior, el palatino, por adelante con el unguis y el hueso maxilar, por atrás con el palatino también. Y esto pues hace que los huesos de la cara, de la parte superior de la cara, pues estén pegaditos. ¿De acuerdo? En la línea media articula con el gómero. Otro de los huesitos que tenemos aquí es el esfenoides. El esfenoides es un hueso irregular, igual que el etmoides. ¿Sí? Y se supone, las veo estresadas, pero déjenme les digo. Se supone que esta es la clase normal de cráneo si ustedes ya se supieran los huesos. Para que no se me estresen. O sea, esto es lo general. Ustedes van a ver cada huesito en otra sesión donde van a volver a retomar todos estos detalles. Y luego vamos a tener otra sesión general para la base de cráneo. Entonces, para que le vayan agarrando amor a esto. El esfenoides es un hueso irregular. Este hueso es el que articula o une a los huesos del neurocráneo. Es el hueso que ancla a los del neurocráneo. Y va a estar como ubicado en el centro de toda la parte de la base del cráneo. Si se dan cuenta en esta vista lateral, pues es todo este. Tiene huesos para adelante, tiene huesos para atrás y huesos para arriba. En la vista anterior es este, tiene todos estos huesitos. Prácticamente todos los huesos del neurocráneo y algunos de los huesos de la cara articulan con el esfenoides. Al esfenoides se le va a estudiar cuerpo, bueno, una forma de mariposa murciélago. Se le estudia el cuerpo, que es esto. Alas menores, que son estas, o apófisis sin gracias. Alas mayores, que son estas. Y las patas, que son las apófisis pterigoides, o procesos pterigoides. ¿Sí? ¿Vale? Este hueso va a formar parte de la órbita, de la fosa nasal, de la base del cráneo, de la fosa cigomática, de la fosa temporal, de la fosa infratemporal, de la fosa pterigomaxilar y de la fosa pterigopalatina. ¿Sí? O sea, la mayor parte de las cavidades que tiene nuestro cráneo forman parte de... Hay también como el límite de la fosa oral o de la cavidad oral. ¿Sí? Ahora, viendo las imágenes de lo que forman. Esto es el esfenoides, aquí están las apófisis pterigoides. Por arriba tiene caras endocranianas de prácticamente todo. Ala menor, ala mayor y cuerpo tienen cara endocraniana. Y forman la base del cráneo. En el cuerpo está la silla turca que protege a la hipófisis. Las alas menores forman este segmento que sostiene al frontal y aquí en esta parte del cuerpo calloso. Y a los lados, lo que falta aquí, que es todo esto, está ubicado la fosa temporal, donde están los lóbulos temporales. Que sería pues la parte de acá. ¿Sí? En esta misma imagen, como esto es esfenoides y estas son sus alas menores y cuerpo forman cavidad orbital. Alas mayores y apófisis pterigoides forman el espacio que está aquí
que ya con todo el cráneo pues forma la fosa infratemporal cigomática. Y la parte que falta al lado, esto que sí se ve acá, es la fosa temporal. Visto desde la órbita, esto y esto es esfenoides. Este es el ala menor y este es el ala mayor. ¿Sí? ¿Vale? Y si vemos más adentro en cavidad nasal, pues se podría ver esa parte de cavidad nasal. Estas son las partes que se le estudian al esfenoides. Un cuerpo con 6 caras. Superior, que es donde está la silla turca y el canal óptico. Anterior, que es donde está la cresta esfenoidal y las celdillas que articulan con el etmoides. Posterior, que nadie conoce porque está fusionada al occipital y no se despega. Laterales, donde están los senos cavernosos. Inferior, donde está la cresta esfenoidal, ahí hay una zona lisita y esta es la que forma la esquindilesis. ¿Sí? Tienen alas menores de forma triangular con 2 caras y 2 bordes, superior endocraniana que sostiene el frontal, inferior exocraniana que es el techo de la órbita. Y sus bordes forman un hoyito que es el agujero o fisura orbitaria superior. Alas mayores que tienen forma cuadrilátera con 2 caras también, endocraniana y exocraniana y 4 bordes. La cara endocraniana sostiene los lóbulos temporales y la exocraniana es la que forma todas las cavidades que les mencioné. Órbita, fosa temporal, fosa infratemporal, fosa cigomática, fosa pterigopalatina y pterigomaxilar. ¿Sí? Y también en las alas mayores es donde están los orificios que ayudan o que permiten paso de estructuras del neurocráneo al viscerocráneo, ¿vale? Entre ellos, pues los más importantes son los que yo puse ahí: redondo mayor, redondo menor, oval. Al redondo menor también le llamamos espinoso, la hendidura esfenoidal, traslado posterior, iluminado de Arnold, de Vesalio, etc. ¿Sí? Porque ahí sí les puse nombres de hoyitos y en los otros no. Vamos a hacer una tarea de cráneo donde vamos a poner hoyitos. Les voy a pasar un formato en claro. Bueno, si se conecta ahorita, ahorita les muestro. Después de las alas mayores, acá donde no se ve porque está lo negro de la pantallita, dice apófisis pterigoides. Esta está formada por 2 láminas, una medial y una lateral. Cada lámina tiene 2 caras, 4 bordes. Lámina medial tiene cara medial y lateral. Lámina lateral tiene cara medial y lateral. Y cada una de las caras forma parte de una cavidad. Forman parte de cavidad nasal, de la fosa pterigoidea, de la fosa pterigopalatina, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vale? Son los detalles que tiene el esfenoides. Y aquí podemos ver las imágenes, vean. Esto es alas menores visto por cara exocraniana y esto es alas menores por la cara endocraniana. Esto es ala mayor, pero también acá esto es ala mayor visto por exocráneos, estas dos. Y esto es ala mayor por endocráneo. Este es el cuerpo por endocráneo donde está la silla turca y el cuerpo por exocráneo es esta parte de aquí. Acá está la silla turca. ¿Vale? Bien. Entonces forma cavidad orbitaria, forma cavidad craneal, forma fosa temporal. ¿Dónde más va a estar? Esto es cuerpo, es lo mismo que aquí. Y el cuerpo forma parte de las cavidades nasales. ¿Vale? Las apófisis pterigoides, bueno, más bien el resto de fosas que son laterales, pues no están ahí. En el caso del occipital, Me duelen los dientes. Ya ves, ¿para qué comes? ¿Para qué comes? Ayer me llegó.
Me la encargó mi tía. ¿Cuánto? Como 400. Por Amazon. 490 creo. ¿Y se te cae? ¿Se lo aguanta? No, no sé, nunca se me ha caído. Entonces la pluma. Los nuevos docentes son los de nueva contratación. Ah, no, no tienen por nada. Pero siempre la guardo aquí adentro porque no se cae. Porque es nuevo, le estuvo cubriendo la doctora Calixta cuando se perdió. Y estuvo Chis. cubriendo esta patología. Yo pensé que era un iPad. Ahorita que me estoy fijando, es cierto. El iPad no tiene para acá, ¿verdad? ¿Y de aquí se El carga? iPad se le pone aquí arriba, pero también aquí se puede poner. Había estado con nosotros. ¿Viste? Entonces ella es a la que necesitamos meter como nuevo docente. ¿Y de aquí mismo se carga o es de los que se cargan Esa arriba? documentación la estaba juntando Lili ya desde que hicimos las evaluaciones con nuevos docentes. Las del iPad sí se tienen. Mi hermana tiene eso. Nada más hay que ver si ya ¿Qué, los cuál es la tiene F? completos. Te pregunto. Esta es la S9. No, Sorry, sorry. No, es la 9, ¿no? Ok. Del hueso occipital, ¿qué generalidad? pues es la. creo que sí. Hueso occipital va a estar ubicado en la parte más posterior de la base del cráneo. ¿Sí? La punta le queda en la Y zona de seguir. va a tener igual caras endocraniana y exocraniana. Este se le estudia nada más 3 partes. Esta parte de acá, que es de la región del occipucio, es la escama del hueso occipital. Sería esto. Esta tiene vista endocraniana, exocraniana. Endocraniana forma base del cráneo acá, sostiene cerebro, cerebelo. Y exocraniana, pues la parte más posterior del cuero cabelludo. ¿Sí? Luego tiene alas masas laterales, que son estos pedazos de aquí a los lados. Conectan escama con apófisis basilar, forman o limitan el agujero magno y también dan un sostén a parte de los hemisferios cerebelosos. Y por último, esto que es la apófisis basilar del occipital. La apófisis basilar forma un pequeño canal por donde se desliza el tallo cerebral. Esta y esta tienen caras exocranianas, que es lo que vemos por fuera, pero por acá abajo, en la base del cráneo. ¿Sí? Entonces, la misma dinámica de el occipital forma y sostiene y se relaciona fosas cerebrales para el occipital, fosas cerebelosas para el cerebro y clivus para el tallo cerebral, además del agujero magno, que es por donde la médula cruza, de médula oblonga a médula espinal. ¿Sí? Y ahí está el cuadrito de las porciones. Porción basilar, con calas y bordas, porción de masas laterales y las escamas. Y ya los detalles, pues fue lo que les fui comentando ahorita que les decía de las partes. Y el último hueso del neurocráneo es el hueso temporal. El hueso temporal es uno de los huesos más complicados que tiene el cráneo, junto con el esfenoide. Yo creo que son los dos huesos más feos o de mayor descripción. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, ¿por qué? Porque tienen muchos hoyitos. Y entonces hoyito con contenido, y hoyito con contenido, y hoyito con contenido. ¿Sí? Ahora, en cuanto a porciones, pues tiene las mismas que los otros huesos. Tiene una escama, la escama del hueso temporal es lateral, y es lo que tenemos aquí en las fosas temporales. Va a estar con cara endocraniana relacionada con óvulos temporales y por fuera con cuero cabelludo. Tiene una porción petrosa que solo se ve aquí o vista desde abajo. La porción petrosa es esta parte como tubito que se introduce a la parte de la base del cráneo. Sostiene lóbulos temporales, sostiene también parte del cerebelo y esa, toda por dentro, es hueca. Y eso es lo que hace complicado al hueso temporal. Esa porción petrosa tiene adentro la cavidad del oído externo, la cavidad del oído medio, los huesecillos del oído, las cavidades anexas al oído medio, que es el andromastoideo y las setillas, y la cavidad que comunica con la nariz. Y luego también tiene el laberinto óseo, que es parte del oído interno. ¿Sí? Eso es lo que lo vuelve complicado. Por eso les comentaba el día de ayer que quien vaya a describir temporal no describa a detalle todo lo que está dentro, que es parte del oído.
nada más hay que mencionar, ¿sí? Porque luego viene una clase que es oído y ahí vamos a escribirlo todo, ¿sí? ¿Vale? Y también tiene esto que es la apófisis mastoides, la región posterior, ¿sí? Esa apófisis mastoides es una zona de inserción muscular para la mayor parte de los músculos del cuello, ¿sí? Entonces este es el cuadrito de las partes. Escama con cara endocraniana y exocraniana y sus detalles, bordes. La mastoides, que es donde están los detalles de las inserciones musculares y las cavidades. Y la roca, peñasco o porción petrosa del hueso temporal, que es donde están todas las cavidades y conductos para el oído. Pero además de eso, pues tiene agujeritos por donde pasan las estructuras desde el interior del cráneo hacia el exterior del cráneo. ¿Sí? ¿Vale? Esta es una imagen de la roca visto desde abajo. Parece como un toro, dicen sus compañeros. Este es el cuerno y estos son los hoyitos. Las vistas exteriores, no el interior, todo lo que está por fuera, que si tiene el orificio carotidio, la fosa yugular, el acueducto de Jacobson, todo eso sí se describe. Lo que no se va a describir cuando hagan su exposición, pues va a ser esto en azulito, que es el laberinto óseo, esto que es la cavidad timpánica, que es la tuba faringotimpánica, ese hoyo de ahí atrás que es el adictus adantium y el antromastoideo. Pero todas estas cavidades sí hay que mencionarlas, ¿sí? ¿Vale? Entonces sí hay que mencionar el conducto carotidio, los conductos nerviosos, y del órgano del oído pues nada más hay que ubicarlos pero no describirlos, ¿sí? ¿Vale? A ver, hasta ahí es la parte de generalidades de cráneo. Aquí donde dice base y bóveda de cráneo en cavidad craneal en general, sí lo voy a abordar yo, pero hasta que ustedes me hagan la descripción de los huesos, porque ustedes van a describir el hueso y ahí le van a describir la apófisis cigomática, y aquí vamos a ver cómo se ve la apófisis cigomática en general. ¿Sí? ¿Sale? Bien, entonces hasta aquí le pausamos con la parte de cráneo. Martes primero vemos articulaciones, luego empezamos los huesos del cráneo de corridito, todas las exposiciones. ¿Sí? ¿Sale? Y luego vuelvo a retomar esto. La tarea que mencionó del formato que nos iba a pasar, ¿esa es para este fin de semana? No. No, relaje. Bueno, si quieres, sí, pero. O sea, sí soy extrema, pero no para tanto. Sí les dije que les voy a poner más tareas por no andar pasando bien los exámenes parciales, pero tienen de aquí al martes para demostrarse que pueden. ¿Cómo quieran? Ay, no, güey, va a Criatura. Qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. ¿Tú sí lo contestaste ya? Pero no nos va a decir así.